Hola, en este video vamos a revisar hibridación en heteroátomos. La hibridación es un proceso de combinación de orbitales atómicos que se encuentran dentro de un mismo átomo y que tiene como consecuencia la formación de orbitales con diferentes características y a los que se les conoce como orbitales híbridos. Una de dichas características es que van a presentar enlaces más fuertes que aquellos que se formarían mediante la unión de orbitales puros. Aquí únicamente vamos a revisar con detalle el caso de la hibridación sp3 para el nitrógeno y para el oxígeno, que se encuentran abundantemente distribuidos en moléculas orgánicas. El nitrógeno tiene un número atómico igual a 7 y por ello va a presentar 5 electrones de valencia en su capa más externa, por lo que para completar su octeto formará 3 enlaces covalentes en moléculas neutras. Para el caso del oxígeno, que tiene un número atómico igual a 8, hay 6 electrones de valencia y con la formación de 2 enlaces completará su octeto, generando igualmente moléculas neutras. Por ello decimos que el nitrógeno es trivalente y el oxígeno divalente. Las moléculas más sencillas que se pueden formar con nitrógeno y con oxígeno es formando los enlaces covalentes con átomos de hidrógeno y estas serían sus estructuras de Lewis correspondientes. Si las analizamos, entonces aquí en el papel el ángulo propuesto para los enlaces será de 90 grados, pero si analizamos esas moléculas en tercera dimensión, ya las moléculas reales, se encuentran ángulos de enlace de 107 grados para el amoníaco, que es este, y de 104.5 grados para el agua, que esta es su estructura. Y eso se debe a la hibridación que presentan. El nitrógeno, al igual que el carbono, puede presentar hibridación sp3, lo que quiere decir que puede combinar su orbital s con sus 3 orbitales p. Para este átomo se presentan 5 electrones de valencia, por lo cual la configuración electrónica cambia con respecto al carbono en el punto en el que el orbital 2pz en este caso, que se encontraría vacío para el átomo de carbono, aquí sí presenta un electrón en el caso del nitrógeno. Como partimos de 4 orbitales puros, vamos a obtener 4 orbitales híbridos. Esos 4 orbitales híbridos van a presentar igual energía entre ellos, es decir, son orbitales degenerados, y esa energía va a ser menor a la de los orbitales 2p puros. Como en el caso de los orbitales híbridos para el átomo de carbono, aquí también va a existir un lóbulo de mayor tamaño que el otro por las mismas razones, porque cuando se hace la combinación del orbital 2s con uno de los lóbulos del orbital 2p, va a existir una interacción en fase y con el otro lóbulo va a existir una interacción fuera de fase. Por ello, para un lóbulo se da una resta y para el otro se da una suma de orbitales. Entonces eso genera una orbital de este tipo. Cuando nosotros colocamos los electrones correspondientes en cada uno de estos orbitales, podríamos llenarlos cada uno con un electrón y luego ya terminar de colocar los electrones que nos faltan. En este caso nos faltaría el electrón que está aquí en color rojo, que tendría que ubicarse en cualquiera de estos orbitales que están medio llenos, pero con el spin opuesto, con el spin apareado, tal como lo indica el principio de exclusión de Pauli. Entonces, estos orbitales, al ser iguales en energía y diferir únicamente en su posición en el espacio tridimensional, los podríamos dibujar juntos ya que pertenecen a un mismo átomo y obtendríamos algo similar que para el carbono. Nada más que en este caso, 3 de esos orbitales van a encontrarse medio llenos, o sea, con un electrón sin aparear, y el otro orbital va a presentar un par de electrones que van a estar completando a ese orbital. La presencia de este par de electrones en uno de los orbitales va a tener como consecuencia que la geometría sea distinta
para un nitrógeno con hibridación sp3 que para un carbono con hibridación sp3. Y aquí la geometría es de pirámide trigonal. El nitrógeno que presenta hibridación sp3 tiene ciertas características. Una de ellas, la mencionamos en la diapositiva pasada, es que 3 de sus orbitales se encuentran medio llenos y el otro orbital se encuentra completo con un par de electrones. Esto va a ejercer un efecto diferente al que se veía para los átomos de carbono, en los que estaban todos con 4 electrones sin aparear. En este caso, lo que va a ocurrir es que este par de electrones va a ejercer una mayor repulsión electrostática con los electrones que se encuentran acá. Por ello, se va a alejar más en el espacio hacia uno de los extremos y eso va a ocasionar que estos tres tiendan a acercarse un poquito entre ellos y eso cambia el ángulo de enlace, lo hace más pequeño. Si lo comparamos con un átomo de carbono que tiene hibridación sp3, ese tiene un ángulo de enlace de 109.5 grados y aquí el ángulo de enlace es un poquito más chiquito, es de 107 grados y se debe a ese incremento en la repulsión electrostática del par de electrones que queda en un orbital. Por ello la geometría también cambia. Al ser más largo este orbital, un poquito, la geometría ahora va a ser de una pirámide trigonal, en lugar de un tetraedro. Este par de electrones se ubica entonces en uno de los orbitales híbridos, existiendo allí una mayor probabilidad de encontrarlo. Y como nada más tenemos 3 orbitales que están medio llenos, en una molécula de nitrógeno neutra vamos a poder formar 3 enlaces de tipo sigma cuando tenemos hibridación sp3. Quiere decir esto que un nitrógeno que tiene esta hibridación puede unirse al mismo tiempo a 3 átomos diferentes. En la molécula más sencilla, esos 3 átomos son hidrógenos, que sería lo que está representado en esta imagen. Este par de electrones tiene la capacidad de unirse a otro átomo y por eso puede participar en muchas reacciones. Es decir, decimos en esos casos que ese par de electrones se dona y forma un nuevo enlace sigma. Nada más que en esas moléculas ya el nitrógeno pierde esa característica de ser neutro y se encuentra más bien con carga positiva. ¿Cómo sabemos entonces cuando un nitrógeno tiene hibridación sp3? Principalmente cuando lo vemos enlazado mediante enlaces sigmas a 3 átomos diferentes y encontramos un par de electrones sin compartir. Por otro lado, el átomo de oxígeno también puede presentar hibridación sp3. De la misma forma que el nitrógeno y el carbono, combinaría estos orbitales, 1s y 3p orbitales puros, para obtener 4 orbitales híbridos. Aquí la configuración electrónica es distinta, ya que el oxígeno tiene un número atómico de 8 y por lo tanto tiene 6 electrones de valencia. Esos electrones de valencia estarían organizados en nuestros orbitales atómicos de esta manera. Los que están en rojo son los que existen, digamos, en exceso en comparación de los electrones que presenta el átomo de carbono con número atómico igual a 6. Luego entonces partimos de 4 orbitales puros, formamos 4 orbitales híbridos sp3 con las mismas características que habíamos revisado para el carbono y para el nitrógeno, que tienen un lóbulo mayor tamaño, el otro lóbulo más pequeño, son iguales en energía, difieren en su posición en el espacio, etc. Entonces aquí en cada uno de ellos, primero los tenemos que colocar medio llenos porque tenemos que ubicar esos 6 electrones de nuestros orbitales atómicos puros acá en los orbitales híbridos y nos faltaría colocar los otros dos, los que se encuentran en rojo. Y esos van a ocupar 2 orbitales sp3 en los cuales van a ubicarse con el spin apareado.
De modo que ahora cuando colocamos estos orbitales ya en nuestro átomo, veríamos algo así, pero en dos de esos orbitales sp3 tendríamos que ubicar un par de electrones sin compartir. Uno aquí, por ejemplo, y el otro acá, por ejemplo. Y entonces la presencia de esos pares de electrones en los orbitales híbridos va nuevamente a cambiar la geometría de nuestra molécula y en este caso va a ser angular. Para los átomos de oxígeno que presentan hibridación sp3, tendremos entonces 4 orbitales híbridos, de los cuales 2 de ellos van a estar ocupados por electrones sin aparear y los otros 2 van a estar ocupados por pares de electrones. Eso va a ocasionar que disminuya de nuevo el ángulo de enlace con respecto al átomo de nitrógeno. En este caso el ángulo de enlace va a ser aún menor, aquí es de 104.5 grados. Para el nitrógeno sp3, donde solo había un par de electrones, el ángulo era de 107 grados. Y esto ocurre porque ahora tendríamos no un par de electrones que está ejerciendo una mayor repulsión electrostática, sino dos pares de electrones que están ejerciendo el mismo efecto. Entonces es por ello que también al mismo tiempo que se hace más pequeño el ángulo de enlace, también cambia la geometría de nuestra molécula cuando se trata de oxígeno. Entonces aquí la geometría es angular, o sea, es nada más como una parte de un triángulo. Ese par de electrones, cada uno de ellos, va a ocupar uno de los orbitales híbridos, de modo que la mayor probabilidad de encontrarlos en el espacio va a ser en esas regiones. Como tiene únicamente dos orbitales que se encuentran medio llenos, son estos los que van a ser capaces de formar enlace sigma y se van a formar dos enlaces sigma con dos átomos diferentes cuando el oxígeno se encuentra neutro. Eso es muy importante recordarlo. Es cuando el oxígeno se encuentra neutro, forma dos enlaces de tipo sigma con dos elementos. Ya cuando este par de electrones o el otro participa en alguna reacción, entonces se podría llegar a formar un nuevo enlace sigma, pero en ese caso nuestros átomos de oxígeno perderían esa neutralidad y tendrían una carga positiva. Tanto el átomo de oxígeno como el de nitrógeno pueden presentar hibridaciones similares como las que se dan para el átomo de carbono. Ya vimos el caso de la hibridación sp3, pero también se puede dar hibridación sp2 y sp que van a tener características similares también a las del carbono. Lo que va a cambiar es que en estos casos vamos a tener pares de electrones sin compartir. Y pues nuevamente para los orbitales híbridos sp2 sobra un orbital p que queda puro y para los sp van a quedar dos orbitales p puros, cada uno de los cuales puede participar en la formación de enlaces pi. En los átomos de oxígeno y de nitrógeno, a diferencia del carbono, vamos a tener pares de electrones libres que ocupan esos orbitales híbridos. De modo que nosotros cuando queremos saber cuántos orbitales híbridos tenemos y por lo tanto cuál es la hibridación de estos átomos, lo que tenemos que ver es cuántos enlaces sigma tiene el elemento que estamos analizando y cuántos pares de electrones sin compartir tiene. Aquí les pongo un ejemplo. Si el número total de orbitales híbridos es igual a 4, la hibridación es sp3. Si es 3, entonces nuestra hibridación es sp2 y si es 2, la hibridación será sp. Un ejemplo, en el caso del nitrógeno que acabamos de revisar, tiene 3 enlaces sigma y un par de electrones sin compartir. Eso nos daría un total de 4 orbitales híbridos y la hibridación es sp3. Ahora bien, si tuviéramos un átomo de nitrógeno que tenga un enlace sigma y un par de electrones sin compartir, el número de orbitales híbridos sería igual a 2 y entonces nuestro tipo de orbital es sp. Y así también puede ocurrir para el oxígeno. Por ejemplo,
Si vemos al oxígeno y decimos que tiene 2 enlaces sigma y 2 electrones sin compartir, el número total de orbitales es 4 y tiene hibridación sp3. Y así pueden hacer esas combinaciones para ver qué tipo de orbitales son dependiendo del número de enlaces sigma. También se puede saber más o menos si ven el número de enlaces múltiples que hay en la molécula. Si tienen un enlace doble, de manera general, podrían decir que la hibridación es sp2 y si tienen enlaces triples, pueden decir que la hibridación es sp. Es una generalidad, pero existen excepciones. Los pares de electrones de no enlace que existen en los átomos de oxígeno y de nitrógeno van a ejercer una repulsión electrostática extra que va a ocasionar que disminuyan los ángulos de enlace con respecto a los que se presentan en los átomos que no tienen esos pares de electrones de no enlace, y eso va a tener como consecuencia una modificación también en la geometría de estos átomos con respecto a otros sin electrones libres. Hasta aquí este video, espero les sea de utilidad y hasta la próxima.